Muy buen día a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Este miércoles vamos a abordar un tema de palpitante interés en quienes tienen un puesto de trabajo como es la fijación del salario mínimo en el Ecuador. Actualmente es de $394. El año anterior era de 386, es decir, hace un año subió $8 para este ejercicio. Hoy hay diferentes puntos de vista, no se han puesto de acuerdo en el Consejo de Salarios, ha quedado la reunión para el próximo lunes 23. Los trabajadores piden un incremento del 25%, es decir, alrededor de $100 de incremento. Los trabajadores tienen el legítimo derecho a plantear, sin embargo, la situación económica se ha dicho es extremadamente compleja. No hay crecimiento, hay estancamiento de la economía. Los empleadores dicen no hay que subir, por estas circunstancias que queden 394. A lo mejor el gobierno dirimirá finalmente, pero hoy es bueno conocer el punto de vista, así como escuchamos de los empleadores, de los trabajadores. Está con nosotros el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, a quien le damos la bienvenida. No es muy ambicioso, más allá del legítimo derecho que tienen para hacer planteamientos, el 25% en estas condiciones del país, aumentar alrededor de $100, que por cierto, tienen derecho a ganar más, con una canasta básica en el Ecuador que está en aproximadamente $730. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto el poder estar en este espacio. Efectivamente, los trabajadores hemos visto conveniente el día de ayer de discutir el tema del incremento de los sueldos y salarios. Sin embargo, hemos planteado algunos elementos en relación a cómo debe fijarse el tema salarial. Para los trabajadores es necesario recuperar la capacidad adquisitiva que ha sido perdida como consecuencia del alto costo de vida. Si usted ve en el año 2007, cuando empezaba el régimen del señor Correa, teníamos una diferencia entre el salario básico y la canasta familiar de $290. Han pasado de ahí a acá cerca de 11 años y ocurre que la brecha se ha venido abriendo entre el salario básico y la canasta familiar. Hoy tenemos una diferencia de $325. Los aspectos de la Constitución establecen que el salario del trabajador debe cubrir el costo de la canasta familiar. Los convenios como el 131 que establece la OIT dice de que el salario del trabajador debe cubrir las necesidades del trabajador y su familia, y que la base para el incremento salarial debe ser tomado en cuenta este. El otro factor son los elementos económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país, Miguel? Usted puede ver que los empresarios han venido teniendo ganancias importantísimas. La banca, más de 180 millones solamente en los 4 primeros meses de este año, más que en el año 2018. Los grandes empresarios siguen teniendo ganancias importantes. Una de las revistas, Vistazo, me parece, señalaba de que las 500 empresas ganaron o tuvieron ventas el 6% superiores a las del año 2018. Es decir, siguen en buenas condiciones la situación de las empresas. Pero por otro lado, en cambio, las condiciones de vida de los trabajadores se han ido deteriorando. La diferencia para que una familia de 4 miembros pueda subsistir con $394 es abismal frente a la canasta familiar. Claro, por cierto, no todos ganan el básico 394. Más del 60% de los trabajadores en el sector privado están con el salario básico. Nosotros rechazamos y condenamos la actitud del comité empresarial cuando plantea el tema del $0 de incremento salarial. Y más aún también la actitud que tiene el gobierno nacional de no resolver este problema. Nosotros le hemos planteado al ministro de Trabajo, al igual que el presidente de la República, que es necesario cambiar la ley. Porque caso contrario, los empresarios van a seguir siempre con la misma historia que nos van repitiendo, que están mal económicamente en sus empresas, que han tenido, entre comillas, pérdidas y que por lo tanto no puede haber incremento salarial. Y el Estado se ve obligado, en cambio, a decir que ellos son los que van a resolver el problema, pero sobre la base de una ley que le dice que debe ser solamente la inflación.
Entonces es obvio, el empresario, por mejores condiciones que tenga, siempre se va a negar al incremento salarial. Por eso nosotros hemos propuesto, primero, que es necesario votar abajo esa ley para que se haga en base a lo que determina los convenios internacionales sobre las necesidades del trabajador y la familia. Un tercer elemento, creemos que debe completarse también con el tema de la Constitución de la República. La Constitución de la República dice que el salario del trabajador debe cubrir el costo de la canasta familiar y que de manera progresiva debería irse cerrando la brecha entre el salario y la canasta familiar. Por eso es que con el... Eso va a resultar muy difícil en estas condiciones, subir a $730 aproximadamente la canasta básica. ¿Cómo se puede llegar a eso? Por eso es lo que hemos planteado, esta vez un 25%, porque no estamos planteando de una sola el incremento de los 325 que sería la diferencia. Si la economía ecuatoriana está estancada, si va a crecer, no va a llegar al 1%, ¿cómo incrementar los salarios en el 25%? A ver, el tema ahí va por otro lado, Miguel. ¿Qué es lo que ocurre? En el país existe una falta de capacidad adquisitiva. Los trabajadores no tenemos capacidad de consumo y por lo tanto es obvio que entramos en el tema de una recesión porque no estamos consumiendo, ¿no es cierto?, lo que estamos produciendo. Si usted ve el ejemplo de Portugal, puede ver que en Portugal para salir de la crisis económica que se tenía en ese momento fue con un incremento importantísimo de sueldos y salarios. Y esto acompañado con medidas compensatorias. Nosotros le hemos planteado, por ejemplo, al presidente de la República que para la pequeña y mediana industria debería haber medidas compensatorias. Porque esta forma de fijar el incremento salarial, el gran beneficiado son esas 500 empresas que siguen teniendo ganancias importantes, porque ellos no van a incrementar salarios y obviamente van a seguir, ¿no es cierto?, sobreexplotando a la mano de obra que somos los trabajadores. Entonces es necesario tomar esto. Las ganancias del sector empresarial no se reditúa en los trabajadores también con el 15% de utilidades. Miguel, si usted ve el tema de las utilidades tampoco se da sobre la base de las realidades de lo que pasa en las empresas. Este tema de la doble contabilidad que siempre ha existido en las empresas ha negado la posibilidad del tema del pago de las utilidades como corresponde. Muchas empresas se están declarando, entre comillas, en quiebra. La doble contabilidad hay que denunciarlo y decirlo al SRI. Nosotros hemos denunciado en el SRI, hemos denunciado en el Ministerio del Trabajo y no se han tomado medidas en relación a este tipo de cosas. Pero hay un tema adicional, Miguel. El hecho de las utilidades es una conquista establecida por los trabajadores, que tiene que ver con el tema de la producción que se viene generando, ¿no es cierto?, de esas ganancias que han tenido los grandes empresarios. Ese no puede ser el argumento para que la gran mayoría de trabajadores, en cambio, vivan la pobreza, en la miseria. Hoy los ecuatorianos no podemos seguir que 275 empresas sean las que tienen ganancias importantísimas, mientras la gran mayoría del pueblo ecuatoriano está sumido en la miseria, en la pobreza. ¿Qué es lo que está pasando en México? En México estaban en una recesión parecida a la que vive el Ecuador y acaban de incrementar el 20% del salario al salario mínimo como tal. Entonces, sí hay condiciones para tomar este tipo de cosas. Lo que pasa es que tenemos un comité empresarial que no entiende el mensaje de lo que significó octubre. Octubre fue por el tema de vivir en mejores condiciones de vida, por establecer que se respeten los derechos de los trabajadores. Decía, no es desproporcionado, más allá, insisto, del legítimo derecho que tienen los trabajadores y sus dirigentes a exigir aumento salarial, dependiendo de las condiciones económicas, el 25% en estas condiciones. Miguel, nosotros estamos dispuestos a discutir. El 25% es una propuesta. Y lo que decimos es que debe establecerse lo que dice la Constitución, que de manera progresiva lleguemos al salario básico, pero no podemos seguir esperando a la canasta básica, pero no podemos seguir esperando 10, 20 años. La Constitución del 2008, que establece en la 25ª transitoria de que el salario del trabajador debe cubrir el costo de la canasta familiar, ha sido postergado este derecho. La otra vez les escuchaba yo al comité empresarial decir que aquí se pisotea la Constitución, que las acciones son inconstitucionales, que la lucha del pueblo ecuatoriano se basa en un pisoteo de esta Constitución. Nosotros le hemos planteado al comité empresarial, muy bien, empecemos a respetar la Constitución desde el lado de ustedes, pues, tanto que nos están retando a que respetemos esta Constitución. ¿Qué es lo que dice? Que el salario del trabajador debe cubrir el costo de la canasta familiar.
primer requisito para que se cumpla. Un segundo aspecto, la Constitución en el artículo 327 dice que el Estado es el garante para generar fuentes de trabajo y acabar con el desempleo y el subempleo. ¿Qué es lo Pero que eso se es requiere parte aquí? de la demagogia, lo que se hizo en Montecristi con esa constitución, por cierto, declarativa, positiva, pero en la práctica, ¿cómo se puede cumplir eso si el que mayor fomenta el empleo es el sector productivo, el sector privado? Mire, nosotros le hemos Por eso planteado, está el Estado ecuatoriano tan obeso, tan grande, 10.000 millones de dólares en salarios anualmente, cerca de 10.000. O sea, es insostenible en una economía estancada. Miguel, a ver, nosotros le hemos planteado al presidente de la República alternativas para resolver el tema del desempleo y el subempleo. Estas alternativas no ¿Cuáles son tienen, y cómo implementar eso? estas no tienen nada que ver con lo que plantea el comité empresarial, porque ellos plantean simplemente despedir, eliminar derechos y reducir la carga impositiva. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Nosotros decimos que para generar empleo hay que generar inversión, una inversión desde el Estado y desde el tema empresarial. No es correcto que mientras lo que nosotros estamos generando, los empresarios saquen a los paraísos fiscales más de 60.000 millones de dólares. Pero también le decimos entonces, ¿en qué áreas debería invertirse? En el área de la construcción. El presidente de la República ofreció 325.000 viviendas. Que se nos diga cuánto se está poniendo en el presupuesto general del Estado para esto. Se nos ofreció 40 universidades. ¿Cuánto se está entregando para elaborar las 40 universidades? Es parte del incumplimiento del gobierno. Si no hay recursos, ¿de dónde Miguel, saca? pero también cuánto está dispuesto a poner el comité empresarial pues en esto, ¿no? Fíjese usted qué es lo que pasa en estos momentos en la proforma presupuestaria. Acaban de poner que el 40% del presupuesto del Estado estará destinado al pago de la deuda externa e interna. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que más priorizan el tema del pago a los organismos internacionales que la inversión en el tema del campo, el 0.8%, ni el 1% no se entrega al tema del campo. Entonces, este tipo de cosas no fomenta el tema de seguridad jurídica, pero también la posibilidad de generar empleo. En estas condiciones, ¿cómo cerramos el 2019? Miren, en estas Un condiciones año cerramos de complejo, manera... difícil, incluso con esos hechos lamentables. Digo por los resultados, por el vandalismo, la destrucción, más allá del legítimo derecho, no solo de indígenas, sino de los trabajadores, de los ciudadanos, para ejercer su derecho a la resistencia de manera pacífica. A ver, yo creo que el gobierno no terminó aprendiendo la lección de octubre. El Frente Popular se solidariza con todos los trabajadores que hoy están siendo despedidos, en el sistema educativo, en el sistema de salud y en todas las distribuciones del sector público. Se habla de más de 10.000 trabajadores despedidos hasta el 31 de diciembre. Y si a esto le suma, Miguel, que en el presupuesto general del Estado se pone una reducción de 450 millones de dólares para el tema de la masa salarial, es decir, para el pago de salarios, eso quiere decir 20.000 despidos más. Si es que el gobierno nacional no entendió la lección de octubre, que fue que el pueblo ecuatoriano se levantó no solamente contra el tema de la eliminación de subsidios, sino en contra del desempleo, en contra de la sobreexplotación laboral. Frente a la realidad económica. Frente a ese hecho, entonces es obvio de que este año 2019 se cierra en medio de un escenario bien complejo y en el cual el 2020 será la continuidad de la lucha social en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, sino incluso en América Latina. Fíjese usted, si usted ve cuál es el escenario, en América Latina no han parado las protestas. Y no han parado las protestas porque no se resuelve lo fundamental. Ya, ¿protestas hasta dónde? Protestas hasta alcanzar la paz social. Pero la paz social se logra cuando se respetan los derechos. Se consigue incendiando la Contraloría, por ejemplo. Nosotros estamos en totalmente desacuerdo con ese tipo de acciones. En el tema de la Contraloría, la agresión a los canales de televisión, todo lo que puede haber ocurrido. Pero la protesta social, porque haya equidad, igualdad, porque los que generamos la riqueza podamos vivir con dignidad, es evidente que está vigente. Y esa protesta social se mantendrá si el gobierno nacional no entiende. El día de ayer nos reunimos con la Organización Internacional del Trabajo, Miguel, y una de las preocupaciones que tiene la Organización Internacional del Trabajo es esta, de que el gobierno no ha entendido
lo que significó la protesta social, el hecho de que es necesario darles derechos a los trabajadores y los pueblos, que es necesario respetar el derecho al trabajo como un derecho humano. Yo le preguntaría al comité empresarial si ellos pudieran vivir con $394 durante un año, solo un año. A nosotros nos han condenado a los trabajadores a vivir en la miseria toda la vida. Bien, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, vamos a continuar con esta conversación con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Permiso, un feliz miércoles. Muy buen día.